Muy bien, vamos a compartir pantalla. Miren, aquí ya organicé la información de manera que podamos ver. Permítame, ay, es que esta cosa no me. Ahí está, ahí está. De manera que podamos ver la pantalla de MatCat y la pantalla de programación en Python. Bueno, vamos a hacer ahorita un modelo, un programa más bien, para calcular volumetrías y gravimetrías. Entonces voy a poner aquí mi título con un mensaje que cuando lo inicio con el símbolo del gato, este significa que es un comentario y no tiene efecto en la programación. Solamente lo pongo para indicar que es un programa para calcular volumetrías y gravimetrías en suelos, ¿sí? En este caso también voy a poner otro comentario, vamos a calcular, se calcula la densidad del agua con el método de la CENAM, ¿sí? Y entonces, esta es la parte interesante. Vamos a comenzar ahora a programar utilizando procedimientos. ¿Esto qué significa? Que ahora nosotros vamos a modular el programa mediante pequeñas estructuras de código que vamos a utilizar cuando las necesitemos y las podemos reciclar en un programa principal. Normalmente los procedimientos estarán colocados después de que se haga la importación de todas las librerías que vamos a trabajar. En esta ocasión vamos a trabajar dos librerías, la librería interna MAT, que la vamos a identificar con el alias M, y que se invoca a través de la instrucción import. Y la librería EasyWi, que la vamos a identificar con su alias EG, y también la vamos a importar. EasyWi es una librería externa. Esto significa que la librería debe de estar instalada en su Python, en la carpeta de librerías, para que la puedan utilizar. Si no la tienen, deben instalarla. Y eso lo vimos en una sesión anterior. Bueno, ahorita me adelanté un poquito y estoy poniendo el primer procedimiento que se llama densidad de agua CENAM. Así le puse densidad agua CENAM. Y tiene dos variables de entrada, que son la variable temperatura y la variable presión en Pascal. En este caso, ese dato me sirve como referencia a la altura en donde yo estoy trabajando. Y según el método de la CENAM, que nosotros lo sacamos de una publicación, vimos que lo plantea por medio de una serie de coeficientes y al final dos formulitas que me permiten calcular un factor de corrección y la densidad del agua en base a esas correcciones. Entonces, si nosotros vemos nuestro modelo de MATCAD que tenemos aquí, que ya habíamos hecho previamente, ahora lo vamos a llevar a la programación, prácticamente definiendo las variables de una manera muy parecida a como se establecen en MATCAD, con la salvedad de que no vamos a manejar unidades. Las unidades ahorita yo las estoy indicando por medio de comentarios con el símbolo gato. Entonces, por ejemplo, la constante A1 tiene un valor de menos 3.983035, deberían de ser grados centígrados. La unidad es grado centígrado. Recuérdese que en MATCAD no pudimos trabajar con el símbolo del grado centígrado y utilizamos una unidad creada que fue GC. Bueno, aquí yo le estoy poniendo adelante el comentario grado centígrado. ¿Para qué? Para que yo sepa que esa unidad corresponde a grados centígrados. Y de una manera parecida, así fue definiendo todas las variables que corresponden a las constantes propias de la metodología CENAM. Entonces, ya generé la variable A1, generé la variable A2, A3, A4, A5, luego generé la variable P sub 0, porque me la solicita, la variable K sub 0, que son constantes, K1, K2. La P, esta P minúscula, corresponde a la P mayúscula que entra con respecto a la presión según la altura. Esa presión la hemos estado nosotros leyendo a través del celular. Entonces, para una altura de 1620 metros, la presión es de aproximadamente 102.000 pascales. O me decían, son 1020 hectopascales. Bueno, entonces, esa variable P
está indicada dentro de la definición. En esta parte estoy yo indicando que la variable P y la variable temperatura van a entrar desde afuera. Bueno, y así voy generando todas las constantes, ¿sí? Aquí ya en esta parte estoy viendo que necesito calcular una variable que se llama CAD, la corrección por aire disuelto. Entonces, esta expresión aquí ya está calculada, ya no le puse comentario. Si yo quisiera ponerle un comentario, sería así, corrección, vamos a ponerle minúsculas, corrección por aire disuelto. Y entonces ya sé a qué se refiere esa variable, nada más, ¿sí? Luego se calculó un factor de corrección por compresibilidad que se llama FC. Ya puse la ecuación correspondiente con los paréntesis y las estructuras de operaciones propias del lenguaje que yo necesito para que se escriba correctamente. Entonces, un comentario y este se llama factor de corrección por compresibilidad. Entonces, lo estoy viendo del documento, ¿eh? Muy bien, y al final ya calculo rho omega, donde rho omega es la densidad del agua que nosotros buscamos. Obviamente aquí utilicé yo letras griegas, aquí pues no puedo usar letras griegas porque son nombres de variables y le puse así rho omega junto con la O mayúscula para indicar que es mi variable de salida. Y aquí esto sería la densidad del agua corregida. Nada más, hasta ahí le vamos a poner. Y finalmente, una instrucción return. Esta instrucción return lo que hace es regresar las variables que han sido calculadas en el procedimiento que yo quiero nada más controlar. En este caso, realmente la variable que me interesa es la rho omega. Puedo quitar FC y ahorita vamos a explicar en la parte donde ya programo la estructura principal de nuestro programa, ahí yo tengo que decir cómo se va a llamar la variable, donde ya le voy a cargar todo el procedimiento y que me dé solamente el resultado de esa variable, ¿sí? Entonces, esto lo estoy manejando con una variable que yo llamo densidad de agua, pero eso ya es parte del programa principal. Bueno, entonces ya hicimos un procedimiento para obtener la densidad del agua en función de la temperatura y de la presión atmosférica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, continúo entonces compartiendo pantalla. Bueno, ahora, estorbo un poquito esto. Esta ventana del modelo de MATCAD para calcular la densidad del agua, ahorita no, ya no la necesito, no la voy a cerrar, pero me voy a ir a la ventana donde está la densidad de sólidos, porque ahora necesito unos datos solicitados para que yo pueda calcular esto, y esto lo voy a manejar también dentro de un procedimiento, y aquí voy a ir explicando cómo voy a hacer el procedimiento para calcular la densidad absoluta y densidad de sólidos. Bueno, entonces, al procedimiento, con la instrucción def, voy a bajar esto para que no nos estorbe, con la instrucción def le voy a dar nombre al procedimiento y se va a llamar densidad de sólidos, ¿sí? Y esta densidad de sólidos debe de tener algunos datos de entrada. ¿Cuáles van a ser esos datos de entrada? Bueno, yo necesito conocer el peso del matraz aforado, el peso del matraz aforado con agua, el peso del volumen seco, el peso del matraz aforado más agua y suelo, y el volumen del matraz aforado, como aparecen aquí mis 5 variables que están en amarillo, para que de ahí se calcule lo necesario y finalmente yo haga el cálculo de la densidad. Y la densidad del agua, aquí yo la voy a jalar a partir de la densidad que está calculado en el procedimiento de densidad agua-CENAM. Bueno, entonces, esto implicaría que yo también lea las temperaturas del agua y la presión atmosférica, porque esas también serán mis variables de entrada para poder ser invocada desde este procedimiento el otro procedimiento. De la siguiente manera, entonces, necesito el peso del matraz, necesito el peso del matraz con agua, fíjense la variable la estoy manejando de una manera muy parecida a marcar el peso del suelo, el peso del matraz con agua, ¿sí? El volumen del matraz yo lo puedo hacer, si sé que siempre va a ser uno de 500, lo puedo hacer constante, pero suponiendo que nuestro volumen de matraz cambiara, lo manejo así. Y además,
Ahora necesito la temperatura y la presión atmosférica para hacer esto. Se pone la lista de variables entre paréntesis y luego se finaliza con 2 puntos, porque eso significa que todo lo que está por abajo con sangría es parte solamente del procedimiento. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos calcular acá? Aquí me pide la densidad del agua, pero como la densidad del agua que vamos a calcular acá, la vamos a invocar a través del procedimiento de la densidad del agua de CENAM. Entonces, este símbolo que le llamamos delta omega, ¿sí? Va a invocar a la densidad del agua para la variable T y para la variable P en ese orden, porque vean que el procedimiento pide T y P en ese orden. Y entonces ahí estoy calculando la delta omega a partir de los datos de temperatura y presión. Ya no voy a calcular la densidad del agua con la formulita que tengo acá, porque esta densidad, repito, se tiene que ajustar a la densidad del agua en temperatura y presión. Entonces estoy manejando eso. Ahora voy a calcular la densidad absoluta de sólidos, como aparece ahí, le llamo delta abs. Y esa delta absoluta está dada por el peso del suelo entre, abro paréntesis, el peso del suelo más el peso del matraz con agua menos peso de matraz con agua. ¿Cuál es la unidad de salida? Aquí le voy a poner un comentario. Debe de estar en gramos por centímetro al cubo. Y así pongo el comentario. El simbolito de elevar a la potencia lo voy a manejar como si fuera, porque es un comentario, lo voy a manejar como si fuera en un lenguaje cualquiera. Pero elevar a una potencia en Python utiliza el doble signo de asterisco. Bueno, ya tengo entonces la densidad absoluta de sólidos y de ahí calculo la densidad relativa de sólidos que le llamamos el GS. Entonces, esta GS va a ser igual a la, a la delta abs, que es la densidad absoluta, entre la delta del agua, que le llamamos delta omega. Y entonces, con eso, lo que yo voy a regresar solamente va a ser GS. Necesitaré los otros datos de salida, si quiero. Pero en este caso, solamente lo voy a invocar de esa manera. Muy bien, entonces ya calculé la densidad de sólidos. Ahora, pasamos a otro procedimiento, el procedimiento humedad, ¿sí? El procedimiento humedad no lo tengo aquí mostrado, lo puedo escribir aquí, pero recordamos que para la humedad se debe de conocer el peso de la tara, que normalmente le llamamos el WT, por ejemplo, 30 gramos, ¿sí? El peso del suelo húmedo más tara, por ejemplo, el WHT. Vamos a pensar 180 gramos. El peso, después de secado, el peso del suelo seco, más la tara, le llamamos normalmente el WST, por ejemplo, 100 gramos. Y aquí me faltó poner un comentario que es suelo húmedo, con acento en la U. ¿Sale? Corro mis variables tantito. Y después, con esto ya calculamos, si quiero, peso del agua. El peso del agua le llamamos W omega. Entonces aquí le puedo poner W punto. Estoy en MATCAD, ¿sí? Y aquí la variable omega tomará la expresión peso húmedo menos peso seco. Y entonces aquí adelante ya tengo el W omega. W omega, que es igual a 0.08 kilogramos. Lo expresamos en gramos. Ahí está. Y ya puedo calcular la humedad del suelo. Y esta humedad del suelo, que le vamos a llamar nada más omega, es igual al peso del agua entre el peso seco con la tara menos el peso de la tara. ¿Sí? Y esto ya me da la humedad que tiene mi suelo
que en este caso expresado en porcentaje, me da una humedad de 114.286%. Vamos a suponer que fueron 140 gramos. Ah, bueno, entonces la humedad 36.364%. Muy bien. Esto que acabo de hacer acá, ahora lo voy a programar aquí. ¿Qué datos necesito? El peso de la cápsula, el peso húmedo con la cápsula o la tara, el peso seco y la tara, y nada más. Esas son las tres variables de entrada. Y entonces hago las puras variables para representar esto. Entonces, W, el peso omega, vamos a poner el peso del agua, es igual a WHT menos WST. Y la humedad, que le llamamos omega, es igual a W omega entre WST menos WT. Y regresamos solamente a omega. Ahora, a omega está en decimal, ¿sí? Y ya cuando lo tengamos que representar en su forma de salida, lo multiplicaremos por 100 y lo acompañaremos del signo del porcentaje. Pero ya tengo entonces regresada la variable humedad, ¿sale? Ya hasta aquí, ya hemos puesto los procedimientos necesarios para empezar ahora con el procedimiento de volumetrías y gravimetrías. Y me voy a pasar a donde ya tenemos ahora nuestra estructura de hoja de cálculo de MATLAB para que pase la programación. Hasta acá, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Hago pausa? ¿Alguna pregunta? Comparto pantalla. Bueno, ahora, el modelo que tengo aquí de MATLAB lo voy a convertir en un procedimiento y voy a ir llamando los procedimientos para hacer los ajustes de la densidad de sólidos, de la humedad, conforme a lo que necesito acá. ¿Cuáles son los datos que necesito para volumetrías? Le vamos a poner así, vol y gravim. Y las variables de entrada que necesito. Necesito el peso específico del agua. El peso específico del agua me lo está dando la densidad del agua. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nada más algo interesante, hay que tener mucho cuidado con las unidades, y eso lo vamos a ver cuando el programa lo corramos, para que vayan siendo consistentes, porque, repito, en programación, en este lenguaje, no hay control de unidades. Eso lo tenemos que hacer nosotros por aparte. Y en MATLAB, pues sí hay un control de unidades muy, muy claro, y eso me obliga a que yo tenga que hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, el peso del agua. Cuando yo corra la densidad del agua, el peso me lo está dando en kilogramo metro cúbico. Y aquí yo lo necesito en gramo por centímetro cúbico. Eso significaría que tendría que dividir entre 1000. ¿De acuerdo? Entonces, eso es parte de lo que vamos haciendo. Importante ver qué unidades estoy manejando. Por ejemplo, en la humedad, no puse mi comentario, pero realmente esto está en gramos, ¿sí? La omega, esto que tenemos acá en comentario, me lo está dando en decimal, ¿sí? Para que la salida, después recuerde yo que lo tengo que multiplicar por 100 para que sea acompañado del símbolo del porcentaje. Bueno, vamos con la volumetría y gravimetría. Aquí en volumetrías y gravimetrías yo necesito como entradas, ¿sí? Necesito el peso de la parafina, vamos a llamarle WM, el peso de la parafina, el peso de la muestra sin parafina. Me voy a basar en las variables que aparecen aquí. El peso de la muestra con parafina, WMP, el peso de la muestra con parafina y agua. Aunque estamos diciendo que agua la estamos llamando con la letra omega. No sé si hay alguna confusión. No, no creo, porque lo vamos a llamar omega, así nada más, con la W, para que sean mis tres variables de entrada, ¿sí? Y las variables, cuando yo necesite invocar humedad, entonces entraré y calcularé la humedad de la muestra. Bueno, entonces aquí ya tenemos esta parte. Siguiente. Ahora vamos prácticamente a seguir este procedimiento. Fíjense que aquí necesito yo la densidad de la parafina, ¿sí? Entonces aquí necesito ρ parafina. Y esa ρ parafina es una constante de 0.95. ¿0.95 qué? Gramos sobre centímetro cúbico.
¿Vale? Ahí está mi comentario. Entonces, esta rho parafina, que es la primera variable, yo la voy a necesitar un poquito más adelante, pero la estoy manejando como una constante dentro de volumetrías y gravimetrías. Luego, necesito el peso de la parafina. Entonces, mi variable es WP es igual al peso MP menos el peso M. ¿Sí? Y esto va a estar en gramos. Le pongo acá gramos. Luego, el volumen de la parafina. Voy a moverme un poquito para acá. El volumen de la parafina, que es BP, está dada por el peso de la parafina entre la densidad de la parafina, que dijimos que es rho paraf. Y esto debe de quedar expresado en centímetros cúbicos. Entonces, mi comentario, para que yo sepa que son centímetros cúbicos. Luego dice el volumen de la muestra con parafina. Entonces, volumen, muestra parafina, igual. Y aquí, esto va a ser la diferencia del peso de la muestra con parafina menos el peso de la muestra con parafina en agua. Que acuérdense que le puse W. Así. Y esto, aquí, la conversión de unidades debería de ser de centímetro cúbico por gramo. Lo voy a dejar para que la salida me quede en centímetros. Entonces, comentario, esto queda en centímetro cúbico. Bueno, ya tenemos ahí el volumen de la muestra. Puedo calcular el peso volumétrico de la muestra, el peso volumétrico de los sólidos, siempre y cuando invoque yo a la humedad, ¿sí? Entonces, aquí yo necesito, ahorita vamos a abrir los datos para que yo pueda invocar los datos de la humedad y sean calculados aquí. Entonces, esto me va a llevar a los datos de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a poner un comentario. Entrada de datos para la humedad. ¿Vale? Y esto lo voy a manejar con otro procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, estamos por acá. Para que yo pueda llamar la humedad, lo único que tengo que hacer es, la variable se llama omega, entonces le voy a poner igual, omega es igual a la humedad de las variables, ¿cuáles son? WT, WHT, WST. Pero estas variables aún no han sido llamadas, ¿sí? Entonces, yo tengo que generar una pantalla de entrada donde voy a capturar la información para que ahí lea yo los datos de entrada, ¿sí? Entonces, esto lo voy a hacer, estoy en el procedimiento de volumetrías y gravimetrías, lo voy a dejar tantito pendiente y me voy a ir acá y voy a crear la entrada para humedad. Y esta entrada es completamente vacía, ¿sí? Porque aquí ya voy a generar mi ventanita. Entonces, le vamos a poner así, los datos. Y aquí ya manejo un vector. ¿Cuáles van a ser los datos? El peso de la cápsula en gramos. Cierro mi cadena. Siguiente, el peso del suelo húmedo más la cápsula. También en gramos. Y el peso del suelo seco más la cápsula. Entonces, estoy generando mi ventana de datos de entrada para manejar esto. Bien, una vez hecho eso, lo voy a invocar a través de la variable, le vamos a poner aquí data igual y eje punto mult enterbox, esta es mi ventanita, y aquí le voy a poner mis siguientes datos. Introduzca los siguientes datos, coma, el título le vamos a poner volumetrías, gravimetrías, versión 1.0, eso va a aparecer en mis títulos. Y la variable es la variable datos. Y cierro esto así. Ahora, estos datos van a ser de tipo texto. Entonces, bien importante que yo haga las siguientes evaluaciones. Primero, tengo que convertir WT, el peso de la tara, la voy a convertir con la evaluación de data en la posición 0.
WHT, la evaluación de data en la posición 1. La variable data nada más está almacenando temporalmente a un vector textual. Y WST es igual a evaluación de data 2. Y entonces, con estos datos, ahora sí invoco y omega es igual, aquí, fíjense, aquí lo vamos a cargar. Esta parte que tengo acá, esta que está aquí, la vamos a cargar para evaluar la humedad acá. Entonces aquí, ay, la borré, perdón. Bueno, copiamos esto. Esto lo quito de acá y lo pego acá. Voy a quitar esto. Ahorita les digo cómo. Y entonces aquí se está pidiendo omega y ya se retorna el dato de omega. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, la variable omega, a ver, denme oportunidad de ver si no hay alguna confusión. Bueno, para que no haya una confusión, esta omega la voy a hacer minúscula, nada más, así. Porque ya recordé que estaba usando la variable. Y entonces ahora sí, le voy a decir, esta omega minúscula va a estar en función de la entrada de la humedad. Así. Y ya tengo calculada la humedad que necesito en el procedimiento de volumetrías y gravimetrías. Bueno, vamos a ver, vamos a probar esto porque ahorita no hemos, nada más voy a poner aquí return omega, ¿vale? Para que veamos cómo va a funcionar el programa. Aquí voy a poner un comentario. Este es mi programa principal. El programa principal se caracteriza porque algunas variables serán definidas, pero vamos a ir invocando a los siguientes procedimientos. Entonces, en este caso, omega va a recibir a entrada humedad. Así. Nada más con eso. Vamos a grabar el programa y vamos a correr para ver cómo está funcionando, para ver si no hay algún error. Fíjense, ya me está pidiendo la ventanita, ¿sí? Que me dice introduzca, aquí me faltó una C, los siguientes datos, me dice peso de la cápsula. Por ejemplo, vamos a pensar una cápsula, hace un rato puse yo aquí en la ventana de densidad de sólidos, puse aquí unos datos. Entonces tengo 30 gramos, 180 gramos y 140. Y listo. Y el programa termina. ¿Cuánto valió omega? Lo puedo yo consultar aquí. Porque todavía no he diseñado la pantalla de salida. Pero vean, omega ya me está dando como resultado 36.34 y aquí me da 36 en decimal, punto 3636. No he hecho el multiplicación por 100 ni expresar en porcentaje. Eso ya debe ser parte de la salida. ¿Sí? En la salida voy a controlar esa parte. Entonces, ya veo que me está funcionando el programa. Pero todavía no termino. ¿Sí? Entonces, ya pedí datos para la humedad y ya se está regresando la variable humedad en la variable omega. Que si quiero también le puedo poner humedad, ¿eh? O sea, yo aquí le estoy poniendo la variable omega porque así la estoy usando, pero si quiero ser más claro, le pongo humedad. Y entonces regreso el dato humedad. Y aquí ya la variable se llamará humedad. Bueno, había yo visto un errorcito acá que decía introduza, es introduzca. Muy bien. Entonces, continuamos con el procedimiento volumetría y gravimetría. Bueno, ya regresé la humedad. Ahora, continuamos por acá. Me paso a la ventana peso volumétrico y vamos a calcular los pesos volumétricos. ¿Sí? Estábamos aquí en el volumen de la muestra. Entonces, vamos a calcular los pesos volumétricos. Entonces, me quedé en BMP y ahora vamos a calcular volumen de la muestra. Entonces, pasamos por aquí. El volumen de la muestra, perdón, el volumen de la muestra es igual a volumen de la muestra con parafina, volumen de la muestra con parafina, menos el volumen de la parafina. Creo que ya han sido calculadas esas variables. Esto debe de quedar expresado en centímetro al cubo. Listo, y ya tengo el volumen de la muestra.
vamos a calcular los pesos volumétricos. Entonces, aquí el peso volumétrico es gamma M. Entonces, si quieren, le pongo así, gamma M. Es igual al peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Esto debe de quedar expresado en kilogramos por metro al cubo. Entonces, ahorita vamos a ver qué multiplicaciones tendríamos que hacer. Y luego, el peso volumétrico de los sólidos, que le llamamos gamma S, que es igual a gamma M entre 1 más la humedad. Fíjense, para que yo pueda usar esto, la humedad tiene que ser invocada antes. Entonces, aquí le voy a poner humedad, pero esta variable, esta parte que está aquí, debe de estar antes acá, ¿sí? Porque aquí se invoca la humedad para que pueda ser calculada. ¿De acuerdo? Y entonces, vamos calculando esto, meto ciertos datos y entonces ya se puede invocar el resultado de gamma S. Bueno, ya vamos acá. Ahora vamos a encontrar el peso del agua. W omega es igual a omega M, que es la humedad, la manejamos así, humedad, por el peso de la muestra. Luego WS, que es igual a WM menos W omega. Luego, volumen de sólidos. Aquí, para volumen de sólidos, yo necesito calcular GS. Entonces, aquí, mi comentario, entrada de datos para GS. ¿Sí? Y otra vez, crear una entrada de datos para GS. Vámonos por acá. ¿Sí? Aquí. Entonces, aquí vamos a generar la entrada de datos para densidad de sólidos. ¿Sí? Entonces, es entrada GS. Y así nos va a solicitar. ¿Cuáles son los datos? Otra vez vamos a copiar la estructura de entrada de humedad, pero obviamente solicitando los datos para la densidad de sólidos. Regreso a densidad de sólidos para recordar qué hay que solicitar. Entonces, aquí pongo otra vez mi variable datos. En una lista voy a poner los datos. El peso del matraz aforado. ¿En qué unidades? En gramos. Coma. Abajo, el peso del matraz aforado más agua. Peso del matraz más agua en gramos. Coma. Luego, el peso del suelo seco en gramos. ¿Cuál otro dato necesitamos? El peso del matraz con agua y suelo en gramos. Y el volumen del matraz, que está en centímetros cúbicos. Y aquí cierro mi lista. ¿Sale? Y otra vez genero una variable data donde voy a usar un mul enter box. Y otra vez pongo ahí, introduzca los siguientes datos. Coma. Luego, mi título para mi ventanita, que es Volgraph versión 1.0. Y luego la variable datos. Ahí está. Y ahora, ya con esto, necesito, como ya tengo una variable para calcular la densidad, necesito calcular lo siguiente. A ver, densidad de sólidos aquí está. Entonces yo necesito WM. Ahora necesito dos entradas más aquí, que son temperatura del agua en grados centígrados y la presión atmosférica en pascales. Ahí está. Para que entonces, cuando ya tengamos esto, ahora sí, recuperemos las variables. Bueno, el peso del matraz es val datos 0, porque es un vector textual. Entonces hay que convertirlo con la función eval a número.
Luego, el peso del matraz con agua es una variable val, datos 1. Luego, el peso del suelo seco es WS, es igual a eval, datos 2. Siempre voy a necesitar esto, ¿eh? Luego, el peso del matraz con agua y suelo, aquí le estoy llamando WMAS, es igual a eval, datos 3. El volumen del matraz, el BM, es igual a eval, datos 4. Y temperatura, vamos a llamarle nada más T, es eval, datos 5. Y presión atmosférica, que es P, es igual a eval, datos 6. Porque es un vector de 7 elementos. Muy bien. Eso es lo que yo voy leyendo de datos. Y ahora, ¿cómo necesito nada más calcular GS? GS es invocado a la variable densidad de sólidos para todas estas variables. Entonces, aquí sencillamente lo copio. ¿Sí? Lo copio y lo pego acá. Y entonces voy a regresar solamente la variable GS. ¿Sí? Porque ya estoy pidiendo. Entonces, aquí vuelvo a verificar. Ya tengo acá el return humedad. ¿Vale? Ahora vamos a regresar también GS. Entonces, aquí en GS solamente vamos a poner la variable entrada GS. Con E mayúscula. Y es sin argumentos. Y entonces, vean, vamos a correr aquí y ya tenemos la entrada humedad. A ver, pero aquí me... ok, déjenme ver. Ok, es que este return que tengo acá, este return que está aquí, no va a existir. Porque vamos a pedir ahí volumetrías y gravimetrías. Entonces, solamente voy a ponerle así. Volumetrías. Muy bien, pero me faltan los datos iniciales. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a probar nada más. Sí, estamos probando. Return GS. Entonces ahora vamos a poner GS es igual a... A ver, aquí que humedad y pide datos de humedad. Bueno. A ver, GS. Bueno, vamos a probar, estamos probando. Entonces, es volumetría, gravimetría, ¿sí? Y voy a, nada más para ir probando, voy a poner aquí las volumetrías y gravimetrías. Me regreso tantito aquí para ir comprobando de estos datos. Entonces, a ver, aquí están mis datos, ahorita vamos checando. Tengo volumetría y gravimetría para 189.7, para 195.6 y para 66.5. A ver, denme oportunidad, son mis 3 datos de entrada y listo. Vamos a correr con esto, ya estoy ahorita poniendo, falta todavía meter ese dato. Dice W no está definido en la variable BMP. Aquí. No tengo la variable peso de la parafina en agua. Peso de la muestra en agua. A ver qué pasó aquí. Repito, vamos a ver, estamos aquí. Peso de la muestra. Creo que es que esta variable es así nada más. No. Peso de la muestra en agua. Es que es peso de la muestra con parafina en agua, sí. Peso de la muestra, parafina en agua, entonces aquí debe ser peso de la muestra con parafina y peso de la muestra con parafina en agua. A ver, vamos a correrlo otra vez. Si hay un error, es normal. Bueno, ahí está. Ya me está pidiendo los datos de la cápsula para la humedad. Entonces, estamos hablando de que la cápsula tiene 30 gramos,
de que pesó 180 y que pesó 140, ¿no? Ya fue calculado. Luego me dice, entrada GS no está definida. Vamos a ver. Tiene razón porque creo que es GS minúscula. Sí, aquí está, entrada GS minúscula. Y por eso me marca que no está. Vamos a correrlo. Otra vez. Entonces, bueno, nuevamente me pide los datos. Quedamos que son 30. Esos ahorita son provisionales. 180 y 140. Y ahora me pide los datos para la densidad. Aquí me faltaría poner, creo yo, un buen mensaje que diga que es correspondiente a densidad. El primero es para humedad y el siguiente para densidad. Lo vamos a poner en el título, ¿sí? Para que sepamos en dónde estamos. Y fíjense, aquí ya me pide el peso del matraz aforado. Ahora sí le podemos poner 189.7. El peso del matraz con agua. Estamos hablando de que aquí son los datos de densidad. Entonces, permítame cambiarme aquí. El peso del matraz, a ver, corregimos acá, es 191.1. Peso del matraz con agua, 629.9. El peso del suelo seco, 96. El peso del matraz con agua, 743.8. Volumen del matraz, 500. La temperatura, quedamos que aquí la temperatura es a 24 grados y la presión atmosférica, estamos manejando un valor de 102.000 pascales. ¿Vale? Y listo. Aquí hay una sintaxis inválida, ¿sí? Me dice peso del matraz aforado gramos, sintaxis que no se permite en esta línea. Entonces, vamos a ver. Un error en el programa en la entrada GS. Entonces, entrada de datos para GS. GS anda por acá. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me marca un error? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, aquí hay 1, 2, 3. Son los 3 que van acá. Muy bien. A ver, ¿qué pasó? Ah, perdón. Bueno, entonces, tenemos un errorcito en una sintaxis, pero no la encuentro. A ver, denme oportunidad de revisar, porque me está marcando un pequeño errorcito. A ver, voy a correr nuevamente. Me pide los datos, quedamos que aquí nos falta que indique que es para humedad. Entonces, el peso de la cápsula, 100, no sé, 30 gramos. El peso del suelo, 180. El peso, 140. Ahorita vamos a hacer un cambio para que ya no estemos capturando los datos y nos ayude un poquito. El matraz aforado, quedamos que el matraz aforado, sí es importante tomar ciertos datos para que vayamos viendo si se cumple. 191, 692.9. 90 puntos. Sintaxis inválida, perdón. Dice peso del matraz aforado en evaluación datos 0. Ya, tiene razón. Sí, mi error está aquí. Estoy evaluando datos, pero esta es data. Para no estar escribiendo tanto, no, lo voy a cambiar. Este data lo voy a cambiar acá y le voy a poner datos. ¿Sí? Es que aquí la variable datos no puede evaluar si no tiene texto. Y entonces aquí está. Ahora, aquí le vamos a poner densidad de sólidos. Aquí le vamos a poner en el título para que sepamos por dónde vamos. Y aquí les decía, aquí le vamos a poner humedad del suelo. Listo. Ahora sí, corramos el programa. Otro cambio antes de correr. Le voy a poner acá un vector con los datos. Le vamos a llamar números, y los números que yo voy a dar para no estar capturando y ya me los ponga, lo vamos a hacer así. Los números van a ser el peso de la cápsula, vamos a suponer una cápsula de 40 gramos, el peso del suelo húmedo, 180 y 140. Y entonces lo estoy metiendo en este vector, y aquí ya le puedo poner así, values igual a datos, para no estar escribiéndolos y ya aparecen. Lo mismo vamos a hacer aquí. Le voy a poner los números siguientes. Apoyándome en esto, para la densidad de sólidos es 191.1,
692.6 para no estar escribiendo, 90.6 y luego 743.8. Y luego me está pidiendo, aparte de esto, me pide volumen del matraz, que es de 500, temperatura del agua, que es de 24 grados, y la presión atmosférica, que quedamos que era de 102.000. Así. Y entonces, con este vector, ya le pongo values igual a números. Y ya me quito de estar haciendo esto. Ahora sí, volvamos a correr el programa. Y fíjense, caray, dice peso de la cápsula, peso del suelo húmedo más cápsula, peso, ok, cancelo tantito, perdón. ¿Qué le puse aquí? Values igual a números. Parece que me los cambió. A ver, déjenme ver qué pasó acá. Data, aquí está. ¿Por qué me los cambió? Qué raro. A ver, otra vez corro, Creo que es déjenme ver. porque, profe, Sí, creo que dime. es porque está en data y no en datos. Y en Ajá, creo data que están almacenadas los títulos. bueno. Aquí. Sí, ya vi dónde. Tienes razón. Es que estoy en la humedad y como en la humedad cambió, aquí dice números. Eso es el error. Es en la humedad. No, en este está bien. A ver, otra vez. Corro mi programa. Gracias. Quien me haya hecho la observación, no vi quién era. Ahí está, miren. Ya le puse volumetrías y gravimetrías, versión 1.0, humedad del suelo. Ya aparecen los datos, peso de la cápsula, 40, 180, 140. Ok. Y luego ya aparecen los datos de la densidad de sólidos. Ahí está, y ya. Y listo. Ahora me dice, densidad del agua no está definida. ¿Sí? O sea, es otro tipo de error. Porque en delta omega parece que la variable densidad agua no está definida. Vamos a ver por qué. Se supone que la variable densidad agua no está definida porque se llama densidad agua CENAM. Entonces, ¿en dónde la invocamos? ¿Dónde estamos invocando la densidad del agua, jóvenes? Aquí. ¿Sí? Esta debe ser la densidad del agua del CENAM. Otra vez, corremos. Aquí ya la corrida va a ser más fácil porque ya tengo los datos, y hasta ahí ya el programa corrió bien sin mensajes de error. ¿Qué me tiene que dar de resultado? GS. Entonces le pregunto cuánto es GS y me dice vale .0023. No es el GS que yo esperaba, porque tengo que hacer mis correcciones por la cuestión de las unidades, ¿sí? Ahorita ya me está dando un GS de 2 puntos y tantos, pero realmente aquí el programa necesita que esta GS se multiplique por los valores necesarios para llegar al resultado correcto. Bueno, ¿cuánto debe de valer GS? Vamos a checarlo en nuestro peso volumétrico. Esperamos tener un GS de 2.23. Para llegar a este GS de 2.23, ya borré la ventanita. Voy a correrlo nuevamente. Ahí está. Listo. Y GS me está dando 2.305. O sea, bastaría multiplicarlo por 1000 para que ya sea mi equivalente a esta densidad de sólidos. ¿Sí? Acuérdense por las unidades. Pero bueno, todavía no terminamos. Seguimos con la parte de volumetrías y gravimetrías. Ya llegué al cálculo de GS. ¿Sí? Entonces seguimos acá. Ahora, esta GS que tenemos acá, la voy a ocupar para calcular el volumen de sólidos. Entonces, volumen de sólidos es igual al peso de los sólidos entre el peso volumétrico del agua. Se supone que hay una variable que debe de llamarse gamma omega, o sea, el peso volumétrico del agua. ¿Dónde está ese peso volumétrico? A ver, ¿en dónde lo debo de tener referenciado? Se supone que la densidad de sólidos, ¿sí? En la densidad de sólidos, a ver, si revisamos, aquí en la densidad de sólidos, aquí tengo yo delta omega. Entonces, en esta densidad de sólidos la voy a mandar de salida, delta omega, que es la densidad del agua. Entonces, esta variable densidad de sólidos es solicitada, permítame,
¿En dónde estoy llamando densidad de sólidos? Delta omega. Aquí está la humedad. Aquí, densidad de sólidos. En este, también a la hora de pedir GS, también vamos a pedir delta omega. Entonces ahí, coma, delta omega. Y esta delta omega también será salida para acá. Así. Para que cuando sea invocado aquí en la entrada de GS, también venga delta omega por acá. Y entonces, ahora sí ya la puedo utilizar sin ningún problema. Entonces es delta omega por GS. Y ya los tengo aquí. Entonces ya los tengo aquí invocados. Aquí debe de haber una coma, no un puntito, perdón, es coma. Y entonces ya estoy llamando las variables necesarias para que se calculen. Entonces es una secuencia de observar qué procedimiento llama a qué procedimiento para tener los cálculos. Fíjense, esta rho omega que estoy yo regresando, no sé por qué le puse delta omega, pero así lo llamé. Pude haberlo puesto rho omega. Esta delta omega está almacenando la densidad del agua, es el peso volumétrico. Pero ese peso volumétrico está en kilogramos metro cúbico. Y mi delta omega que yo estoy manejando acá, que yo necesito, está en kilogramos, está en gramos por centímetro cúbico. No sé si se aprecia eso. Por eso es que me da 0.00. Entonces, esta delta omega habría que dividirla entre 1000. ¿Sale? Para que queden en gramos por centímetro cúbico. Bueno, vamos a correrlo nuevamente. ¿Sale? Ya está. Ya está. Y checo GS. GS ahora sí ya me da en 2.307. ¿Sí se observó? Nada más por el hecho de hacer mi ajuste en la unidad correspondiente. Bueno, ahora ya tengo el peso volumétrico. Quiero verificar si este peso volumétrico va calculado con lo que estamos haciendo. Entonces, lo estoy cambiando nada más aquí. En la corrida, en la salida del programa principal. Lo vuelvo a correr con los mismos datos y veo cuánto me dio BS. Y BS me está dando 49. Reviso. Ojo con esto, porque es el volumen de sólidos. A ver, aquí qué pasó. Volumen de sólidos. Estamos acá. Fíjense, aquí el volumen de sólidos me da 66 y aquí me está dando 49. ¿Por qué la variación? Porque, ojo, la humedad que yo estoy manejando, la humedad del suelo no es 21.94. La humedad que yo estoy manejando, que está aquí, me está dando 36.364. Entonces, déjeme ajustar acá. A punto 36, ¿cuánto dijimos? 36.34. A ver. 36.364. Entonces, me paso para acá. 36.364. Y entonces, ya con esto, veamos cuál es el volumen de sólidos. Me está dando 54 y acá me da 49. Bueno, ¿qué otro dato no está coincidiendo? La densidad de sólidos. La densidad de sólidos que estamos nosotros calculando, permítame checar, debería ser de 2.274. Pasemos a aquí. Y aquí sería 2.274. Y esa densidad de sólidos me estará dando 53. Todavía tengo un errorcito bastante considerable con el volumen de sólidos, ¿sí? Ahorita tengo que revisar porque tiene que ajustar, los cálculos tienen que ajustar para que los resultados sean totalmente confiables. Otra, la densidad del agua. Aquí yo tengo una densidad de 0.9924. En este programa, permítame checar, aquí la densidad del agua, no la tengo botada, pero
la puedo yo preguntar en coma delta omega, para saber cuál es la densidad que estoy usando acá. Corro nuevamente el programa. Las variables de entrada son las mismas. Y ahora sí quiero ver cuánto vale delta omega. Vale 0.9972 y aquí yo tengo 0.99. No muy lejano, pero bueno, hay una pequeña variación. Entonces, estoy ajustando para que los datos sean los más apegados. Con esto, cuánto me dio BS? 49. Vamos a ver cuánto me está dando BS aquí. 53. Todavía no me coincide, ¿eh? Y de hecho tengo que hacer una revisión de todas las variables y ya decidir cuáles van a ser los resultados finales, ¿eh? Todavía me falta ya avanzar un poquito con el programa, pero sí me interesaría que este volumen coincida para saber que nuestro programa va por buen camino. Entonces, vamos a revisar. Vamos a revisar, a ver. Estamos corriendo con 189.7, 195.6 y 66.5. ¿Sí? Ya estamos corriendo, vamos a correr nuevamente el programa. Lo estamos corriendo con esta humedad y lo estamos corriendo con esta densidad. 2.274. A ver, vamos a revisar si la densidad GS es 2.274. Perdón, ¿qué pasó aquí? Que no regresé GS, ¿verdad? Obviamente. Aquí está. Por eso es que no me lo botó. Le voy a pedir también acá BS. Listo. Para que vaya yo comparando. Listo. Aquí tengo esto y tengo esto. Entonces, GS vale 2.306. Ah, con razón. Aquí entonces GS vale 2.3573. 152. Ahí está. Vamos a ver cómo se está reflejando. Volumen de sólidos, sigo estando todavía por alejado. Me da 52. ¿Cuál otro dato sacamos? Delta omega, que es el agua. Y ahí me da 0.9973. Y yo tengo 0.997294. Este ya me coincide. Bueno, entonces tenemos por ahí un errorcito. Vamos a tener que ir rastreando qué variable me está generando el problema, ¿sí? O sea, este BS no me está coincidiendo. A lo mejor es el peso de los sólidos. Vamos a ver. Aquí le voy a quitar, en vez de esto, vamos a ver si es el peso de los sólidos. Veamos cuánto vale WS. ¿Qué le puse aquí? No le puse. Ah, es que, bueno, no importa, lo tengo en BS. Dice 113.82. Peso de sólidos, ¿cuánto tengo acá de peso de sólidos? 120. Fíjense, aquí tengo un errorcito considerable. 120.717 y tengo acá 113.82. ¿Sí? Entonces, estas diferencias son las que ahorita no me están cuadrando por algún detallito. Entonces, vamos de una vez a corregir para ver dónde anda nuestro error para corregir el problema. Entonces, regreso estoy nada más en volumetrías y gravimetrías. Rho parafina, 0.95, creo que sí, así está. Perfecto. Luego, el peso de la parafina, WMP menos WM, debe de ser 5.9 gramos. Volumen de la parafina, WP entre Rho parafina, muy bien. Volumen de la muestra, aquí quiero pensar que es el peso de la muestra con parafina, aquí está, menos el peso de la muestra con parafina y agua, que aquí está. Luego, el volumen de la muestra con parafina menos volumen de parafina, muy bien. Gamma M, peso volumétrico del suelo. Parece que va bien. Aquí se invoca la humedad. Gamma S ahorita vamos a ver cómo nos está dando resultados de gamma S y gamma omega. No, y gamma M, perdón. Y WS, que es WS. Humedad
por WM. La humedad es decimal, ¿está bien? Aquí es donde me está fallando el peso. Aquí estamos pidiendo GS y delta omega. Que debería ser gamma omega. No sé por qué le puse delta omega. Pero lo voy a cambiar aquí a gamma omega. Ahí está. Entonces, aquí, esto nada más es para información del programa. Bueno, y aquí también, cambiémosle a gamma omega. Bueno, a ver, quiero checar el peso volumétrico, lo que sería gamma S. Para ver qué pasó aquí con gamma S. Entonces, corramos nuevamente el programa. Vamos. Y veamos qué pasó con gamma S. Entonces, gamma S me está dando 1102 y gamma S aquí es 1132. 1.102, falta multiplicar por 1000, obviamente, pero debo de tener un error en algunos datos que están aquí. Vamos a ir ahora sí que rastreando variable por variable. Y lo vamos a ir haciendo aquí. Primero quiero ver cuánto me calcula WP. Y entonces vamos a ir rastreando. Entonces, corramos. Y veamos cuánto da WP. 5.9, está bien. Luego, calculemos BP. Y vamos a dejarlo nada más a la variable X, ya, para rápido. ¿Vale? Corremos y vamos a ver cuánto vale X. 6.21. Muy bien, va bien, está correcto. Luego vamos con el volumen BMP. Entonces aquí cambiamos a BMP. Corremos. Ok, ok. Y la X. Me da 129.1. Está correcto. Vamos con BM. Entonces cambiamos aquí a BM. Corremos. Aceptamos, aceptamos y vamos con BM. Aquí me dice que no existe, pero es la X. 122.889, correcto. Gamma M. Entonces, esta la tenemos como gamma M. La corremos. Y está en la variable X. Me da 1.5443. Está correcto. Aquí, esta gamma hay que multiplicarla por 1000. ¿Sí? La gamma M se multiplica, gamma M, aquí, se multiplica por 1000. Nada más. Bueno, corramos, vamos a ver gamma S. Creo que ahí es donde anda el error. Corremos. Pido X y me da 1102. ¿Cuánto tenemos acá? Gamma, aquí. Me está dando 1132. Aquí es donde está el error. En el peso volumétrico gamma S. Entonces, esto quiere decir que la humedad no se está respetando a lo que tenemos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos acá. 1 más la humedad. Entonces, déjeme ver cuánto me está reflejando la humedad. Entonces, corro y a lo mejor es ahí donde está el problema. ¿Cuánto vale X? 0.4. La humedad me está dando nada más 0.4. ¿Cuánto tendría que haber sido? 36, 34. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la humedad no me está dando el dato correcto? Vamos a la variable humedad. Ya cerramos esto. Omega, humedad.
A veces es el orden, ¿eh? WHT, WST. Humedad y omega. WT, WHT, WST. Peso. A ver qué pasó. Se supone que me tendría que haber dado... Ah, perdón, es que aquí yo le puse 40 en vez de 30 y sí es 40%. Entonces sí está bien la humedad. Entonces, en mi modelo, aquí estoy mal, aquí debe ser el 40%. Entonces, por eso no me coinciden los pesos. Y debe ser 1102, ahí ya se cumple. A ver, vamos a correrlo. En X, y me está dando el 40%. Obviamente, es la variable de salida. Y entonces, veamos qué pasó ya con gamma S. Veamos en X, y ya me está dando los 1102. Vamos bien. Bueno, ya vamos a checar la siguiente, que sería WS. En X. Y WS vale 113.82. Ya está bien. Ya nada más, finalmente, BS. Corremos. Y en X. Y 49, 40 y tantos. Aquí tenemos un volumen de aire negativo, ¿eh? ¿Sí? Aquí nos está pasando algo interesante porque con la humedad del 40% ya estamos teniendo un valor negativo, ¿sí? Y me está dando 49. Entonces, aquí vamos a tener que hacer un pequeño ajuste para que tengamos coincidencias. El volumen de la muestra, vamos a bajarlo, lo voy a poner en 60. Y ya tengo volumen positivo. Y obviamente en mi corrida, aquí lo voy a poner en 60. Entonces, corramos. Estamos ahorita checando el volumen de sólidos. ¿Sí? El volumen de sólidos me está dando 49, 49. Aquí estamos bien. ¿Sale? Y continuamos con volumen de agua. Ya está. Continuamos con volumen de agua. Vamos a ponerle B omega igual al peso del agua, que le llamamos peso omega, entre el peso volumétrico del agua, que le llamamos gamma omega. Ojo con las variables, ¿eh? Ya tenemos esto. Luego, volumen de vacíos es igual al volumen de la muestra menos el volumen de sólidos. Vamos bien. Volumen de aire es igual a volumen de vacíos menos volumen de omega, o sea, volumen de agua. Seguimos. Relación de vacíos. Le estamos poniendo EM igual a volumen de vacíos entre volumen de sólidos. NM, porosidad, igual a BM entre BB entre BM. SM, saturación, B omega entre BB. Teta M, B omega entre BM y NUM igual a BM entre BS. Y entonces ya tengo las salidas. Voy a poner nada más el último, el NUM, para ver si el programa me está llegando al 2.604. Corremos. Aceptamos. Y ya vemos qué pasó con X y me está dando el 2.604. Estoy llegando bien. Ahora, estos, como están expresados en decimales, si gustan, vemos, por ejemplo, cuánto vale teta M y me lo va a dar en este decimal. No me lo está dando en porcentaje. Entonces, en X está almacenado todo y me da el 59.032. Aquí lo tengo que hacer porcentaje, pero eso ya lo voy a hacer en las salidas. Prácticamente aquí ya tengo mis
variables de salida. ¿Cuáles van a ser mis variables? EM, NM, saturación, teta M y la variable num. Y entonces estas ya van a ser mis salidas para que finalmente ya controle la salida. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Los datos de entrada para las volumetrías y gravimetrías. Ahorita ya, porque yo nada más los puse numéricamente, pero ahorita me los tiene que pedir. ¿Sale? Entonces, vamos a definir entrada, volumetría, gravimetría. Y este es vacío, y ahora sí, vamos a pedir estos datos. ¿Cuáles son? Datos. Perdón, aquí no estoy. Déjenme, ahí está. ¿Cuáles son? Datos. En una lista poner peso, son los datos iniciales, me regreso acá. Peso de la muestra. Sin parafina en aire. Esto está en gramos. Peso de la muestra con parafina en agua. No, perdón, en aire. Gramos. Peso de la muestra con parafina en agua. Gramos. Déjame ponerle aquí una comita. ¿Sale? Y esos son los tres datos que me está pidiendo el ensayo. De aquí, data otra vez es igual a eje.mul enterbox y introduzca los siguientes datos. Luego, ¿cuáles son? El mensaje es vol graph 1.0, le pusimos así. Y volumetrías y gravimetrías. Datos para volumetrías y gravimetrías. Y aquí le vamos a poner values igual a no. Viene la variable datos y luego viene aquí la variable values igual a números. Y aquí vamos a poner los números para ya no estar batallando. En un vector números vamos a poner los numeritos que tenemos aquí abajo, que son 189.7, 195.6 y 60.5. ¿Sale? Así, perdón. Ahí está. Y entonces, estos datos que están aquí son los que se van a regresar para que ya se pueda cargar volumetrías y gravimetrías. Entonces, ¿cuáles son? Peso de la muestra con parafina, lo que nosotros llamamos WP. No. Peso de la muestra sin parafina, que le pusimos WM, igual a eval data 0. Perdón. Data 0. Luego, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué son estos tres? WMP, eval, data 1 y WMP omega. WMPW, eval, data 2. Ahí está. Y estos se regresan, WM, WMP y WPW. Y ahora sí, ya podemos hacer que el programa principal me pida exactamente estas variables.
¿En dónde? En la entrada, volumetrías, gravimetrías. Así. Y entonces ya se van a pasar estas variables. WM, WMP, WPW. ¿Sale? Y entonces el programa funciona así ya. A ver, esperemos que no haya errores. Dice, introduzca los siguientes datos. Peso de la muestra sin parafina, aquí está. Peso de la muestra con parafina, aquí está. Peso de la muestra con parafina. Ok. Nos pide los datos de la humedad. Introduzca peso de la cápsula, peso de esto. Listo. Introduzca los siguientes, densidad de sólidos. Aquí están todos los datos. Y listo. Y ya está calculado relación de vacíos. Sí, vamos viendo. Sí, coincide. 1.604, perfecto. Está calculado porosidad, 0.615. Aquí falta expresarlo en porcentaje. SM, 0.95, falta expresarlo en porcentaje. Teta M, ahí está, expresarlo en porcentaje. Y Num, que está dado en decimal. Entonces, ya están los resultados y ahora sí vamos a crear ya nuestra última ventana, que es la salida. Bueno, ¿la salida de quién? Pues la salida de las variables EM, NM, SM y teta M y num. Estas van a ser mis variables de salida. Y entonces ya diseñamos nuestra ventana de salida con los siguientes, el texto que vamos a ponerle de salida va a ser relación de vacíos, porosidad. La porosidad la vamos a expresar en porcentaje. ¿Cuál otro? Grado de saturación. Saturación. Contenido volumétrico de agua. Contenido volumétrico de agua. Y el último que se llama volumen específico. ¿Vale? Ahí está. Entonces aquí estamos ya diseñando nuestras salidas. Ahorita vamos a poner todo lo demás. Que ahora, ¿qué va a tener acá? La variable, los números. ¿Cuáles van a ser los números? Van a ser el vector EM, la variable EN, NM por 100, SM por 100, teta M por 100 y num. Num no lleva multiplicación, así. Entonces, ahí está. Y ya las salidas, vamos a ver. Bueno, las puedo poner así, eje, mul enter box. Y ahora sí, resultados. Acuérdense que se llama Volgram, versión 1.0, resultados. Y, ¿qué sigue? Texto. Y values igual a números. Ahí está. Y eso sería, al final, la salida. ¿De quién? De estas variables. Entonces, las copio aquí. Y las pego así. Y entonces, fíjense, el programa principal ya nada más se convirtió en 3 líneas que está llamando a todos estos procedimientos que están aquí. Lo corro. Y aparece ya datos para volumetrías y gravimetrías. Introduzco estos datos. Introduzco los datos de la humedad del suelo. Introduzco los datos de la densidad de sólidos. Y ya me dan los resultados como debe de ser. Aquí, ¿qué me faltaría? Controlar los valores numéricos redondeados para que no aparezcan tantas cifras decimales. Pero, pues eso ya será motivo de otra explicación. Y hasta ahí queda ya nuestro programa para volumetrías y gravimetrías.